Hoy Dios puso el deseo de compartir un mensaje enfocado principalmente a las madres que están aquí en este lugar y a eh, y a las mamás que nos están siguiendo en vivo o que estarán viendo esta grabación. Así es que hacia ellas está intencionado el mensaje de hoy, pero por supuesto todos nosotros seremos edificados con la palabra de Dios. Isaías 66:13. Voy a leer solo la primera parte de este pasaje. Dice así la palabra del Señor: como aquel a quien su madre consuela, así los consolaré yo a ustedes. Nuevamente, como aquel a quien su madre consuela, así los consolaré yo a ustedes. Oremos al Señor. Padre de toda consolación, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias porque recibimos el consuelo que necesitamos, Señor, de parte tuya. Gracias porque tú consuelas al afligido, al triste, al sufriente, Señor. Y te damos gracias, Padre, por permitirnos en este día estar reunidos, Señor, en esta tu casa, Padre, para recibir la palabra que tienes para nosotros. Señor, especialmente te pedimos de tu bendición, Señor, de tu consuelo, de tu ánimo y fortaleza, Señor, para todas las mamás, Padre, principalmente las de esta congregación, Señor, y aquellas, Padre, que nos siguen a través de las redes, Señor. Quien quiera que escuche este mensaje y es mamá, reciba de ti, Padre, fuerza, ánimo y consuelo, Señor, que ciertamente todos necesitamos, Padre, pero muy en especial en este día rogamos por las mamás, Señor, por aquellas a las que les has concedido el milagro de ser copartícipes, Señor, en la vida, Padre. Gracias, Señor, por esos vientres que han gestado, Señor, hijos, Padre, que deseamos sean siervos para tu gloria, Padre. Gracias, Señor, porque tú has permitido a la mujer alcanzar, Señor, esta cúspide, Padre, en la coparticipación, Señor, de sobrepoblar, Señor, y abundar, Padre, bendición sobre bendición, Señor, sobre sus hijos, Padre. Gracias por tu bondad y rogamos, Señor, que tu palabra hable a nuestras vidas, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces dice aquí que como una madre consuela a sus hijos, así dice el Señor, yo los consolaré a ustedes. Y quiero a través de este mensaje que tú y yo reflexionemos acerca de una característica muy particular en las mujeres que son madres, y es la impartición del consuelo. El Señor creó a la mujer con ciertas características muy particulares que los hombres no podemos tener y las cuales el Señor utiliza para consolar. Pero antes de ahondar en este punto, quisiera hablar contigo de la situación que hoy vive nuestro mundo. Estamos nosotros en un mundo caído, en un mundo pervertido, lleno de pecado y lleno de maldad. Es indudable cuando tú y yo simplemente volteamos a ver lo que sucede a nuestro alrededor, en nuestro entorno, o cuando escuchamos a través de las noticias lo que está sucediendo en otras partes. Y no estoy hablando de lugares lejanos como el Medio Oriente, sino aún en nuestro propio vecindario, en nuestra propia localidad, podemos percibir que la maldad se ha multiplicado y se ha vuelto de una manera tan descaradamente común que a veces hasta perdemos la sensibilidad de las cosas que están sucediendo. Sin embargo, tú y yo, si somos sensibles y conscientes de lo que está sucediendo, tendríamos que forzosamente aceptar que estamos en medio de un mundo pecador, de un mundo lleno de perdición y de maldad. En Juan 16:33 el Señor nos lo advirtió. Fíjese, hace casi 2000 años Él ya decía estas palabras. Dice, les he hablado estas cosas
para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor, dice esta versión. En otras dice, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Es decir, que el mundo con su sistema de pecado, de maldad y de perversión ha sido ya derrotado por Jesucristo. Y dice, ustedes en este mundo van a tener aflicción. Ustedes en este mundo van a sufrir, van a padecer, van a tener complicaciones. Dice, pero confíen, tengan valor, cobren ánimo, porque yo he vencido al mundo. El mundo aborrece a los que no son suyos. Así lo dice Juan 15, versículos 18 y 19. Si el mundo los aborrece, dice Jesucristo, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero ya no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo, y por eso el mundo te aborrece y me aborrece, porque vamos en contra de la filosofía, del sistema, de la forma de pensar del mundo. Cuando el mundo hay normalidad en hacer trampas, en corromper, en sobornar, en lastimar, en robar, en maldecir, en levantar falso testimonio, eso es de lo más común en el mundo. Pero cuando una persona va en contra de eso, el mundo lo aborrece y lo rechaza porque no es como el mundo. Eso es lo que Jesucristo oraba en Juan 17. No te ruego que los quites del mundo, porque estos ya no son del mundo, sino guárdalos. Tú y yo estamos expuestos constantemente al pecado y a la maldad. Y conforme tú y yo vamos apercibiéndonos más de lo que es el bien, de lo que es el mal, de lo que es bueno, de lo que es malo, del pecado y de la bondad, cuanto más tú y yo vamos conociendo, más nos vamos dando cuenta del pecado, no solamente que nos rodea, nos asedia, sino aún del pecado que hay en nuestro interior. Aquel que no conoce el bien y el mal, aquel que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo, aquel que no se conduele con ver el sufrimiento de este mundo, es parte del mismo mundo. Y por eso no distingue y no le parece mal lo que sucede. Pero tú y yo, conforme vamos conociendo acerca de Dios y vamos conociendo acerca del carácter de Dios, y nos vamos dando cuenta del el contraste que hay en la humanidad con respecto a la moralidad de Dios, más vamos sintiendo ese dolor, esa agresión de ver lo que el mundo hace a nuestro alrededor. Creo que si tú y yo tenemos una sensibilidad como la Biblia nos transmite acerca de lo que es bueno y lo que es conveniente, podemos ver algo y ya no permanecer indiferentes cuando ese algo va en contra de la palabra de Dios. O dime, ¿a ti te agrada cuando a un niño es golpeado? Y mira, ya no digo que sea golpeado con el hecho de a lo mejor agredirlo de una forma descarada. A veces cuando un propio padre, una madre disciplina excesivamente a sus hijos, ¿qué sientes? ¿Te ha tocado ver esa escena? Que van en la calle, algo hizo el niño, lo que haya sido, y la mamá con todo coraje lo golpea en la cara, o el papá aún con el puño cerrado lo golpea. ¿Qué sientes ante eso? Sientes coraje, sientes dolor. ¿Ves la maldad que hay en el corazón del hombre? Y cuando tú y yo vamos discerniendo y separando lo bueno de lo malo, esas situaciones nos llenan de molestia, de repudio hacia las consecuencias del pecado en el corazón del hombre. Constantemente entonces somos agredidos visualmente, auditivamente, con lo que percibimos, con lo que vemos. Constantemente somos tentados a pecar. Cada momento tenemos
la ocasión de mentir, de levantar falso testimonio, de burlarnos, de agredir de alguna manera u otra a las personas. Y esa es una prueba y una tentación que constantemente tú y yo tenemos que enfrentar. La palabra del Señor dice que tú y yo tenemos que ser fortalecidos en la fe y en el poder de la fuerza del Señor. Efesios 6:10 así lo cita. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Porque sabe el Señor que tú y yo estamos siendo bombardeados constantemente. A veces un simple gesto de desagrado de una persona que te está observando ya es motivo suficiente para que tú y yo perdamos la paz. Es que me miró feo, es que vieras cómo me observa, ese gesto que me hizo, es que no me saluda. Y eso el enemigo lo siembra en tu corazón para que tú pierdas la paz y la comunión con Dios. Y entonces estés pensando: ¿por qué me hizo eso? ¿Por qué me dijo aquello? ¿Por qué me mira de esta manera? ¿Por qué me trata de esto? Y ya perdiste la comunión con Dios por estar preocupado, preocupada, atento, atenta a una situación que el enemigo sembró en tu mente y en tu corazón, y muchas veces no es cierta. Por eso digo que constantemente estamos siendo probados. El enemigo busca, como dice en Primera de Pedro 5:8, alguna forma, algún punto débil de cómo devorarnos. Nos va desgastando, nos va llenando de situaciones, de pensamientos, de conceptos erróneos. Nos quita la atención de la palabra de Dios, nos pone estorbos para no venir y congregarnos, nos llena de ocupaciones para no tener tiempo para meditar en la palabra, para estar en oración con el Señor. Y de alguna forma el enemigo constantemente está buscando una y otra maneras de hacernos descuidados en nuestra comunión con Dios. Y muchas veces lo logra. Muchas veces consigue que poco a poco tú y yo nos vayamos deslizando de lo que el Señor nos ha llamado a fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza, y nos volvemos vulnerables por no tener comunión con Dios, por no leer su palabra, por no escuchar sermones bíblicos durante la semana, por no tomar tiempo para alabarlo y adorarlo. Por muchas cosas nos vamos debilitando, nos vamos cansando, y es cuando el enemigo viene y ataca, cuando encuentra un punto débil en nosotros. Puede ser nuestro carácter, puede ser una persona cercana que tiene acceso directo a nuestra mente y corazón, puede ser muchas cosas que el enemigo astutamente utiliza para devorarnos. Sin embargo, la palabra del Señor dice, acompáñame a primera carta a los Corintios, capítulo 10. Estaba viniendo a mi mente, no sé cuántos presenciaron anoche una pelea de box, y cómo el retador inició con mucho ánimo, mucha fuerza, pero el defensor del título poco a poco fue doblegando esa fuerza, ese ímpetu que tenía el retador, y al final ganó la pelea el defensor del 4 títulos. Lo que quiero ilustrar con esto es que el enemigo es así, poco a poco, parece que no, algo muy sutil, algo que parece sin importancia, pero si no estamos atentos, si no estamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, esos pequeños deslices que el enemigo nos induce, al final, si no estamos atentos, nos harán caer y ser derrotados.
Por eso quiero que leamos juntos en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, que no hay tentaciones sobrehumanas, no hay tentaciones espirituales. Todas las tentaciones son humanas, porque todas las tentaciones son de la carne. Dice: pero fiel es Dios, quien no los dejará ser tentados más de lo que ustedes puedan soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la puedan resistir. Es decir, todos, todos los aquí presentes y los no presentes, estamos constantemente siendo puestos a prueba. Como dice aquí, toda tentación humana nos es presentada. Y dice este pasaje que acabamos de leer, que el Señor no nos dejará ser tentados o probados, como dice otras versiones, más allá de lo que tú y yo podamos soportar. Es decir, que las tentaciones que tú enfrentas, las que yo enfrento, están limitadas para que sean tentaciones que tú y yo podamos soportar y superar. Nadie es probado más allá de lo que tiene la capacidad de parte de Dios para soportarlo. Como he puesto este ejemplo en otras ocasiones, habrá aquí quien tenga el poder de soportar el cáncer, por ejemplo. Habrá quien no la tenga. Pero si alguien es diagnosticado con esa enfermedad y es un hijo de Dios, significa que Dios lo ha permitido porque sabe que ese alguien es capaz de superar esa enfermedad. Habrá quien no, y no va a ser probado porque no lo va a superar. Habrá quien tal vez pueda superar solamente, no sé, por dar otro nombre, alguna pulmonía, por ejemplo. Pero habrá quien tiene la capacidad de parte de Dios para soportar el cáncer. Ojo, no estoy diciendo que aquel que es diagnosticado con cáncer significa que va a vencer el cáncer. Puede ser que esto sea la causa de su muerte. ¿Significa que el cáncer lo derrotó? No. Significa que Dios dispuso que esa era la forma como va a partir de esta vida natural. Pero lo que dice aquí la palabra del Señor es que tú y yo podemos vencer las pruebas como un cáncer de tal forma que nuestro testimonio se mantenga firme en el Señor, que nuestra fe no mengüe en Él, que nosotros glorifiquemos al Señor a pesar de estar padeciendo una difícil prueba como es el cáncer. Eso es lo que significa el que tú y yo podamos ser probados hasta donde el Señor nos ha dado la capacidad de ser probados sin pecar. No quiero que se malinterprete lo que he dicho y pensando que tenemos la fe para vencer el cáncer. No depende de nosotros, depende del Señor, que decide permitir que enfermemos algo así y permitir que sanemos de algo así. Pero si Dios no lo quiere, será la causa de la muerte de la persona, pero donde tenemos que vencerla es en nuestra fe en Dios, en nuestro testimonio y en glorificarle a Él aún en medio del sufrimiento. Así es que cada uno de nosotros somos probados hasta donde podamos resistir. Aunque pareciera que esa prueba excede nuestra capacidad, dices: no, esto yo no lo aguanto, esto yo no lo soporto. No sé, y no quiero poner malos pensamientos en sus mentes, pero solamente por citar algunos ejemplos, alguna infidelidad de su esposo, de su esposa, puedes decir: esto es algo que yo no voy a soportar, eso no lo puedo superar.
Si Dios de alguna forma lo permitió siendo hijo o hija de Dios, significa que sí lo puedes soportar. Parece imposible, eso rebasa mi capacidad. No, porque si eres un hijo de Dios, Dios tiene tu vida bajo su control y aquí dice que Dios no te dejará ser tentado o probado más allá de lo que tú puedas soportar. Y así como pone la prueba gracias, pone la salida. ¿Cuál es la salida? Glorificar a Dios. ¿Cómo voy a superar el cáncer con glorificar a Dios? Glorifica a Dios. La prueba no es el cáncer. La prueba es cómo vas a tú reaccionar ante una enfermedad mortal. Esa es la prueba. ¿Vas a glorificar a Dios o vas a blasfemar en contra de Dios? ¿Vas a hablar mal de Dios? Esa es la prueba en realidad. La infidelidad. La prueba en realidad es qué vas a hacer tú al respecto. ¿Vas a hacer lo mismo? ¿Vas a ser también infiel para que vea lo que se siente? ¿O vas a glorificar a Dios y vas a perdonar a esa persona? Esa es la prueba. El medio por el cual somos probados es doloroso, es sufriente, pero lo que está siendo probada es nuestra fe en Dios, nuestra confianza en el Señor y nuestro deseo de honrarle y glorificarle a pesar del sufrimiento, a pesar del maltrato, lo que decía hace unos minutos, a pesar de esa mirada grosera, a pesar de ese gesto insultante, a pesar de que no te salude, de que no te sonríe y que no te hable, a pesar de, estás siendo probado y la prueba que el Señor espera que tú superes es honrarle, glorificarle y aún amar a tus enemigos. Esa es la prueba. ¿Cómo vas a reaccionar ante el sufrimiento? ¿Y por qué Dios permite las pruebas? Para producir paciencia. Voy a dar algunas citas, no las busquen para quienes están tomando nota. ¿Por qué Dios permite la prueba? Y sabes una cosa, antes de eso, Dios sabe tu capacidad y no es tuya, ¿eh? Por la gracia de Dios, Él te ha concedido cierta capacidad de resistencia, de persistencia para superar la prueba, la que sea, una gripa, un accidente. Estoy hablando de cosas fuertes. Una enfermedad terminal como la que he mencionado, un despido del trabajo, un abandono de hogar, etcétera, etcétera. Dios conoce la capacidad que tú tienes por su gracia para superar esa prueba. El que no la sabe, eres tú, ni yo. Porque cuando estamos en la prueba, si es una prueba severa, fuerte, sentimos morirnos. Decimos, ya no puedo más, ya no puedo. Y el Señor sabe que sí puedes. Por eso la permitió en tu vida. ¿Has pensado tal vez terminar con tu matrimonio? ¿Ha cruzado por tu mente decir, basta, ya no lo aguanto, ya no la soporto, hasta aquí? Si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, puedes superarlo. Porque Dios te ha dado esa capacidad por su gracia. Y el que tiene que darse cuenta de que tiene la capacidad por la gracia de Dios para superarlo, eres tú y soy yo. Dios lo sabe. Por eso lo permitió. Él no te va a mandar algo que no esté en tu capacidad. Ten eso siempre presente. Y cuando digas, Señor, ya no puedo, dile, Señor,
ayúdame, ayúdame para superar esta situación. Ahora sí, ¿por qué el Señor permite las pruebas? Voy a dar algunas citas, no las busques, Santiago 1:3, para producir paciencia. Todos, mis amados hermanos, todos estamos siendo probados y, como yo le dije, constante y continuamente, prueba tras prueba, unas más fáciles, otras más difíciles, unas que parecen imposibles, pero todo el tiempo estamos siendo probados para producir paciencia, Santiago 1:3, para madurar, Hebreos 5:14, para madurar, alcanzar madurez, para recibir alabanza, gloria y honra cuando Cristo regrese, primera de Pedro 1:7. Fíjese, ¿por qué cree que el Señor dice, buen siervo fiel? ¿Esa no es una alabanza? Claro que lo es. Dios te alabará, me alabará si somos fieles a Él, y al llegar a su presencia dirá, buen siervo, buena sierva, fiel. Y 1 de Pedro 1:7 resalta eso, que la fe puesta en Cristo, en la prueba, en la dificultad, recibirá alabanza, gloria y honra de parte de Dios. Y por último, que es donde quiero enfocar el mensaje de esta tarde, Segunda de Corintios. Ahí sí quiero que lo leamos juntos, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 1. Son solo algunas de las causas por las cuales Dios permite que seamos probados. Pero recuerda, nunca más allá de la capacidad que por su gracia nos ha concedido para superarla, para resistir la prueba. Segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Cuarta razón por la cual el Señor permite las pruebas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. De esta manera, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios, también nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Por qué Dios permite que seas probado? Para que tú consueles a otros. Ser consolado por Dios para que tú consueles a otros. Volviendo al ejemplo, una enfermedad terminal, el Señor te concede por la gracia ser sano de esa. Conoces a alguien que está padeciendo lo mismo, está desesperado, le han desahuciado, está en una situación deprimente. Tú puedes ir y consolar a esa persona. Y repito, no significa que esa persona va a sanar. Puede ser la causa de su muerte. Pero el consuelo que tú le lleves a esa persona puede permitirle vivir el último tramo de su vida glorificando y exaltando al nombre de Jesucristo. Amén. No te vengo aquí a ofrecer, sí, va a sanar por tu fe. El Señor sabe. Claro que quisiéramos que sanara. Y ahorita me recuerdo que hay algunos enfermos aquí en la congregación que no pudieron asistir y vamos a orar por ellos. Pero lo que quiero decir es que el Señor permite lo que nos pasa para que tú y yo vayamos a consolar a alguien que especialmente está pasando por algo similar a lo que tú y yo ya pasamos y que por la gracia de Dios logramos superarlo. Entonces, todo esto que les estoy diciendo, mis amados hermanos, de que estamos en un mundo caído, pervertido, lleno de maldad, que constantemente estamos siendo probados, que estamos bombardeados de situaciones que nos agreden a nuestra alma. Todo esto es para que entendamos que cuando tú y yo somos probados, puede resultar afectada nuestra fe. Viene la prueba y empiezas a dudar si realmente Dios te ama. Algunos hasta empiezan a dudar si realmente son cristianos.
Nuestra fe puede ser afectada, nuestra certeza y confianza en el Señor también se ven dañadas por la prueba. Y dependiendo de la severidad, de la fuerza con que esta prueba nos ataque, puede también significar que nuble nuestra razón y nuestro entendimiento. Y ya no pensamos bien, estamos nada más pensando en ese problema y lo tenemos aquí, como decimos, atravesado en la mente, y cada rato viene a nosotros esa situación. Ya no, ya no pensamos objetivamente, ni siquiera con lógica y mucho menos con fe, porque la prueba es muy difícil. Y es cuando nos damos cuenta en esas situaciones que es más fácil aconsejar a alguien que está pasando por la prueba que aconsejarnos a nosotros mismos. Voy a buscar consejería. Si tú ya sabes lo que dice la palabra de Dios, si tú ya sabes lo que el Señor dice al respecto, vas para que alguien te lo diga, lo que ya sabes está bien, a veces se necesita. Pero qué difícil resulta aplicar los principios de la palabra de Dios a nuestra propia vida. Es más fácil ya decirle, no, mira, el Señor está contigo, el Señor te ama, el Señor tiene propósito en ti, el Señor te dé la fortaleza para superar esta prueba, que Él te provea los recursos que necesitas para vencer esto que está sucediendo en tu vida, yo estaré orando por ti. Haz de cuenta que te lo estás diciendo frente al espejo y no tiene el mismo efecto. ¿Por qué? Porque la prueba nubla nuestro entendimiento y nuestra forma de pensar bíblicamente hablando. Hay veces que es tan fuerte el dolor que no percibimos a Dios, a pesar de que Mateo 28:20 dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida. ¿Esto significa que Dios está con nosotros aquí en la iglesia? Contésteme. Sí. ¿Esto significa que Dios está con nosotros cuando estamos fuera de la iglesia? Sí. ¿Esto significa que Dios está con nosotros cuando estamos en nuestro hogar? Sí. ¿Esto significa que Dios está con nosotros en medio de la prueba? Absolutamente sí. Pero estamos tan turbados por el problema que perdemos de vista las promesas de Dios. Y por eso, repito, resulta más fácil aconsejarlas que autoaconsejarnos lo que la palabra de Dios dice para quien está pasando por la prueba. Dios es quien nos consuela. En la Biblia tenemos numerosos ejemplos y quiero enfocarlo en las mujeres que han recibido consuelo de parte de Dios. Voy a mencionar algunos muy rápidamente. Eva, ejemplos en la palabra de Dios de mujeres que fueron consoladas por Dios. Puedo mencionar primeramente a Eva. Imagínense lo siguiente. Eva tuvo 2 hijos cuando uno de ellos fue un asesino. No sé lo que sentirá una madre, pero saber que tu hijo es un asesino debe ser algo muy fuerte. Peor aún, fue asesino de su propio hermano. Eva perdió a su hijo porque su otro hijo lo asesinó. ¿Te imaginas el dolor que eso debe significar? El simple hecho que un hijo vaya a la cárcel por un delito cometido, yo creo que ya debe ser un dolor fuertísimo. Peor aún, que ese hijo realmente es culpable y es culpable de asesinato, haberle arrebatado la vida a alguien y que ese alguien sea tu propio hijo, debe ser un dolor indescriptible. Y Eva sufrió ese dolor. Sin embargo, el Señor en su misericordia dice que le envió otro hijo al cual le llamaron Set, que significa sustituto o reemplazo. Y a través de Set, Dios cumplió la promesa que le había hecho a Eva.
de que a través de su descendencia vendría aquel que derrotaría a Satanás. Sé que la pérdida de un hijo debe ser algo muy doloroso, tan doloroso que no hay una forma de referirse a estas personas. Podemos hablar de los viudos, de las viudas, de los huérfanos, pero no hay una palabra que describa a una madre que ha perdido a sus hijos o a su hijo. No tiene palabras para describir eso. Pero Dios de alguna forma proveyó consolación a Eva a través de Seth. Otro ejemplo, Ana, que era estéril. Pueden leer su historia en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Penina se burlaba de ella y Dios la consoló enviándole a un hijo, Samuel, el sacerdote Samuel. Otro ejemplo de consolación de parte de Dios, Noemí. Noemí, fíjese su historia que la puede leer en el libro de Ruth. Noemí, casada con 2 hijos, pierde a su esposo. Casada y tuvo 2 hijos. Pierde a su esposo. A los 10 años pierde a sus 2 hijos. Y a sus nueras las despidió, dijo, váyanse a donde quieran. Se llenó de tal dolor y amargura Noemí por la pérdida de su esposo y de sus hijos, que dijo, ya no me digan Noemí. Noemí significa dulce o dulzura. Díganme Mara, que significa amargura. Era tal el dolor que Noemí experimentó por la pérdida de su esposo y de sus hijos, que dijo, yo no soy dulce, yo soy amarga. Porque amargura había en su alma. Una de sus nueras que decidió quedarse con ella, de nombre Ruth, posteriormente conoce a un pariente de Noemí, de nombre Boz, y se casaron, Boz y Ruth, y de ellos les nació un hijo, al cual llamaron Obed. Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre de David. Y dice el libro de Ruth que la gente decía a Noemí, Dios te ha dado un hijo, porque Noemí crió a Obed como si fuera su propio hijo. Es decir, el dolor y la amargura que Noemí experimentó por estas pérdidas irreparables de su esposo y sus hijos, Dios de alguna manera le trajo consuelo a través de este nietecito Obed, que a la postre formó parte de la descendencia de la cual procede nuestro Señor Jesucristo. Con esto lo que quiero decir es que Dios no es indiferente al sufrimiento y Él nos consuela. Él trae consolación y fortaleza. Tal vez has sufrido algo terrible, la pérdida de un ser amado, el abandono de tu familia, el desprecio de los tuyos, el rechazo de la gente que se decía tus amigos. Por causa de Cristo, Dios consuela tu dolor. Jesús, otro ejemplo de consolación a las mujeres, lo encontramos en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 11, recordarás este pasaje cuando Lázaro muere y va Jesús. Si quieres vamos a leerlo juntos. Juan capítulo 11. Le dicen a Jesús, Lázaro, el que amas, está enfermo. Y él todavía estuvo participando en algunas actividades antes de acudir a ver a su amigo enfermo. Y cuando iba de camino, le dicen, Lázaro ha muerto. Y aquí en Juan capítulo 11 llega Jesús, ve a las hermanas de Lázaro, de nombres Marta y María, y a muchos judíos que estaban con ellos llorando por la muerte de Lázaro. Y luego, cuando él los ve, en el versículo 33 de Juan 11, dice así la palabra del Señor. Entonces
Jesús, al verla, a María y a Marta, que le reclamaron lo mismo: si estuvieras aquí no habría muerto mi hermano. Al verlas Jesús llorando, y al ver a los judíos que habían venido junto con ella, ellas podemos decirlo también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó. Y dijo: ¿dónde le han puesto? Dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35 de Juan 11. Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Porque se había muerto Lázaro? No. Jesús no llora la muerte de sus hijos. ¿Por qué? Porque sabemos que es el principio de la vida eterna fuera de este plano terrenal, donde estaremos en el paraíso con Él por la eternidad. Jesús no llora la muerte de sus hijos, porque se cumple lo que comúnmente decimos, de pasar a una mejor y eterna vida. Jesús lloró y llora por el dolor que la muerte causa en los que quedan vivos. Cuando vamos a un sepelio, a un funeral, no lloramos por el que se murió. Muerto está, ya nada se puede hacer por él. Lloramos por los que se quedan sin él o sin ella, al ver el dolor que el pecado causa en las personas. Porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y la muerte duele a los que la sobreviven. Jesús lloró al ver a María, a Marta y a todos los judíos llorando la muerte de Lázaro. Dios no es insensible al dolor. Él conoce tu sufrimiento. Él conoce tu aflicción y Él no es insensible porque Él te quiere consolar. Más adelante aquí mismo en Juan 14, versículo 16, cuando Jesús estaba anunciando que partiría de la tierra, dijo: yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Otro consolador significa que el Padre es consolador, que el Hijo Jesucristo es consolador, y dice: otro consolador. Yo rogaré al Padre para que esté con ustedes para siempre. Y sabemos, por supuesto, que se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es consolador. Y así como leíamos entonces en estos diversos pasajes que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo consuelan a los que sufren, así como vimos también y leímos hace un momento que así como Dios nos consuela, nosotros estamos llamados a consolar a los que sufren. Dice Romanos 12:15, gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran. A eso estamos llamados. Y especialmente aquellos que están padeciendo por algo de lo cual nosotros, por la gracia de Dios, ya lo padecimos y lo superamos. Sin embargo, todos requerimos no solo la consolación de parte de Dios, sino muchas veces requerimos un abrazo cuando estamos sufriendo, cuando estamos padeciendo, cuando nos sentimos mal, abatidos, desanimados. Qué bien nos cae un abrazo, un mensaje, una llamada telefónica que nos levante el ánimo. Sabemos que Dios está con nosotros, que Dios nos consuela, como estos ejemplos que les he narrado, pero también ayuda mucho sentir al hermano, a la hermana, a nuestros seres amados cerca de nosotros, fortaleciéndonos con una palabra, con un gesto, un abrazo. Nos abrazan el corazón y nos hace sentir mejor. Y muy en especial, mis amados hermanos, y es donde quiero empezar a concluir, muy en especial
Dios creó a la mujer con características únicas y particulares que la hacen idónea para consolar. La mujer por naturaleza es amorosa, es tierna. Sé que al paso de los años eso se puede ir dañando un poco, pero en su esencia natural, toda mujer es amorosa, es tierna, es dulce, es sensible, es comprensiva, es misericordiosa, entre otras muchas virtudes. La mujer es sabia, es valiente, es esforzada, es prudente, trabajadora. Y muchas de estas características a veces superan a las características naturales del hombre. El hombre no suele ser dulce, ni tierno, ni sensible, a veces ni amoroso. Y la mujer por naturaleza lo es, porque Dios así la creó. Es la mujer una representación del Espíritu Santo en esta tierra. Por ello, ustedes lo habrán notado seguramente, cuando un niño pequeño sufre, digamos, un accidente, ¿hacia dónde corre? ¿Hacia papá o hacia mamá? Directamente hacia la mamá. De forma natural. Se cayó, se accidentó, o alguien lo agredió, o alguien le dijo algo que lo hizo sentir mal, van con mamá. Vamos con mamá. Por estas características naturales y por la comunión especial que se gestó durante 9 meses en el vientre materno entre el hijo y su mamá. Hay algo muy especial y muy significativo en las mujeres que son madres, que los hijos de forma natural las buscan para recibir el consuelo que necesitan de parte de Dios. Hay veces en la cual la mujer está tan dolida, tal vez tan abatida por situaciones personales con su esposo, familia, trabajo, lo que sea. Se puede sentir emocionalmente triste, abatida, no valorada, menospreciada, ignorada, rechazada y un largo etcétera. Pero si llega su hijo desconsolado, sufriendo, la mujer tiene la capacidad para hacer a un lado su propio dolor, secarse las lágrimas, esbozar una sonrisa ante su hijo y consolarlo. Cuando lo que ella necesita es consuelo. Pero hay alguien sufriendo. Y mire, si lo hacemos comparativamente, tal vez es un sufrimiento infantil, algo de niños, no al grado de dolor y sufrimiento que la mujer está experimentando en su interior, pero es capaz de hacer a un lado ese dolor, guardarlo para después, para cuando esté a solas, desahogarse, y en ese momento sonríe a su hijo y le da un abrazo. Dice, todo va a estar bien. Y lo colma de besos y de palabras amables que ayudan para que el niño sane en su dolor y sufrimiento. Los hombres no solemos ser así. Nos enojamos con alguien y nos enojamos con el que se nos atraviesa enfrente. Y más si es la esposa, los hijos, olvídenlo. Y la mujer tiene esa capacidad de parte de Dios. Que su sufrimiento no haga sufrir a sus hijos. Y aguantárselo. Como decimos aquí, discúlpenme la palabra, tragarse su dolor. Para que su hijo no sufra por lo que ella está sufriendo. ¿Y sabes quién es así? Jesucristo. Acompáñame aquí mismo en Juan, donde nos quedamos, pero al capítulo 19. Mira que él sí que estaba sufriendo en la cruz. Se burlaron de él, lo golpearon, lo abofetearon, escupieron su rostro, lo clavaron
con una corona de espinas, traspasaron sus manos y sus pies con clavos, lo levantaron sobre un madero en medio de ese dolor profundo, hasta sus entrañas desangrándose, desfalleciendo, agonizando, abandonado por su padre. Aún tuvo el tiempo de mostrar misericordia y consuelo al que lo necesitaba. Juan 19, versículos 26 y 27. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba de pie junto a ella, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquel y ahora el discípulo la recibió en su casa. Imagínate el dolor de la madre María, que al ver a su hijo, al que crió, al que gestó, al que amamantó, al que cuidó por muchos años, ahí clavado en una cruz, agonizando, desangrándose, siendo presa de burla de las personas. A su discípulo amado también ver a su maestro siendo traspasado por el hombre, sufriendo al pie de la cruz. Y Jesús le dijo: madre, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. Tuvo el tiempo, aún en su agonía, Jesucristo, para consolar a su madre terrenal y a su discípulo amado. Así es la mujer, en medio del sufrimiento, en medio del dolor que está destrozando tal vez su corazón, se da el tiempo para consolar a sus seres amados. Toma fuerzas de parte de Dios y ayuda al sanar el corazón del que sufre. Sin embargo, algo muy grave le puede suceder a una mujer. Escúchame bien, mujeres principalmente. Algo muy grave te puede pasar cuando esa capacidad que Dios te ha dado para consolar queda apagada por la amargura que hay en tu corazón. Como Noemí dijo: yo soy amargura, no me digan dulzura, soy amargura. Váyanse ustedes, váyanse de aquí, le dijo a sus nueras. Qué tan grave, qué tan profundo es el dolor que una mujer pueda experimentar, que de forma natural pierde la compasión, o no es que la pierda, queda totalmente apagada la compasión, la misericordia, la empatía para consolar al que sufre. Mayormente si es su hijo. Qué dolor tan grande puede experimentar una mujer para que ni a su propio hijo quiera consolar. Eso produce la amargura. La mujer no siempre recibe el consuelo de quien lo espera, de su esposo, las casadas, de sus hijos, los que son madres, de sus padres, las que son hijas, de sus hermanos, de la iglesia. Y a veces la mujer no recibe el consuelo que espera de un ser humano, que dice que la ama o alguien cercano a ella. No recibe a veces ni el agradecimiento o la correspondencia por el sacrificio que ella realiza por los suyos. Y eso desgasta y desanima. Sabemos que el Dios de toda consolación es el que nos consuela y es a Él a quien tenemos que acudir para que nos consuele. Pero hay veces que la amargura cubre tanto el corazón de la mujer que pierde, como decía al principio, el sentido lógico, se olvida de las promesas de Dios, su entendimiento se ve nublado por el dolor y la amargura, al grado que su capacidad natural para consolar queda totalmente apagada. Y es entonces, mujer, que tienes que buscar a Dios. Tu esposo
tal vez ni se va a dar cuenta. Tus hijos tal vez te van a ignorar. Tus papás o familiares no te van a considerar. Pero Dios sí sabe tu sufrimiento. Y a Él es a quien debes buscar para recibir consolación. Si tú estás en ese grado, mujer, con un corazón lleno de amargura por el sufrimiento, si has endurecido tu alma, que has llegado al grado de dejar de consolar al que sufre, necesitas ser sanada en tu alma y en tu corazón. Necesitas el consuelo de Dios. Necesitas perdonar. Perdona y déjate consolar. Vuelve a ser lo que Dios quiere que seas. Vuelve a ser lo que Dios dice que eres, no lo que el mundo ha tratado de convencerte. Dios te dice que eres bien amada, que eres mujer virtuosa, que eres de alta estima y que Dios te quiere usar para consolar, para animar y para edificar a los que sufren. Ponte de pie, vamos a orar. Así como aquel a quien su madre consuela, así los consolaré yo a ustedes, dice el Señor. Quiero hacer una oración, mis amados, primeramente por toda la iglesia y por quienes nos están escuchando o viendo esta transmisión. Porque tal vez no hemos recibido el consuelo que esperábamos. Porque tal vez lo único que necesitábamos era un abrazo, una palabra de aliento, el saber que alguien estaba con nosotros y no lo recibimos. Y tal vez eso ha llenado nuestro corazón de amargura y nos ha endurecido tanto que ahora nosotros queremos o no queremos dar consuelo porque no lo recibimos cuando lo necesitamos. Dios no quiere eso para ti ni para mí. Dios quiere que no perdamos la sensibilidad y que sigamos siendo misericordiosos, compasivos, consoladores para quien necesita de nosotros. Así es que quiero hacer una primera oración por todos aquellos que han sido lastimados por no recibir el consuelo que esperaban. Oremos al Señor. Padre, te pedimos, Señor, que sanes nuestro corazón de las heridas que experimentamos, Señor. Algunos tal vez en la infancia, en la adolescencia o aún en la edad adulta, Señor. Cuando sufrimos, cuando padecimos, Señor, y no recibimos, Padre, de quien más esperábamos, Señor, ese consuelo, Señor. Estábamos tan dolidos, tan afligidos, Señor, que a lo mejor ni siquiera te escuchábamos a ti o ni te conocíamos a algunos, Señor, pero esperábamos tal vez de nuestros padres, de nuestros hermanos, nuestro esposo, esposa, o nuestros hijos, Señor. Un consuelo, Padre. Y no lo recibimos. Y eso llenó nuestro corazón y marcó nuestra vida con amargura. Y no deseamos vivir más en esta condición, Señor. Ahora que entendemos, Padre, que tú eres el que nos consuela verdaderamente. Tú eres el Padre de toda consolación, Señor. Te rogamos, Padre, que consueles nuestra alma, sanes nuestro corazón, Señor, de esas heridas y nos permitas vivir, Señor, de una manera, Padre, que seamos libres de esas ataduras, de esas amarguras, Señor, que marcaron nuestro corazón. Tal vez recibimos golpes, Señor, en vez de abrazos. Tal vez recibimos insultos en vez de palabras de ánimo, Señor.
O tal vez recibimos indiferencia en vez de cercanía, Señor. Cual sea la razón, Padre, que sufrimos, Señor, yo te ruego, Padre, que nos sanes completamente y que perdonemos esas situaciones, Señor, que nos han dañado, que nos han marcado, Señor, y que nos han impedido, Padre, ser instrumentos útiles en tus manos para consolar, para animar, para fortalecer, para levantar, Señor. Y deseamos, Padre, ser libres de eso, Señor. Padre, si las personas que nos han causado ese dolor aún viven, danos la oportunidad, Señor, de ponernos a cuentas con ellas y expresarles, Señor, nuestro perdón. Si es prudente, Señor, pone en nosotros la ocasión para hacerlo, y si no, Padre, delante de ti lo hacemos, les perdonamos, Señor. Te pedimos que no les tomes en cuenta esas faltas, esos pecados que cometieron sobre nosotros, Señor, y rogamos, Padre, que tengas misericordia de sus vidas, perdonándoles, Señor, esas desatenciones hacia nosotros, Padre. Si las personas que nos han ofendido, lastimaron de esta manera, ya no viven, Señor, te pedimos, Padre, que nos hagas conscientes, Señor, de que nosotros no deseamos dejar un legado así a nuestro alrededor y no deseamos dejar cuentas pendientes, Señor, para que cuando nos llames a tu presencia no tengamos nada por saldar, sino que todo esté saldado, Señor, en cuanto al perdón y en cuanto al arrepentimiento. Te damos gracias, Señor. Ahora déjame orar por ti. Padre bendito, sana corazones, Señor. Sana almas, Señor, de esas heridas, Padre. Ahora que sabemos que somos tus hijos, Señor, tú eres nuestro consuelo, tú eres nuestra fortaleza, nuestra vida, nuestro aliento, Señor. Y queremos vivir, Padre, de la forma que a ti te agrada. Por eso te pido, Señor, por todas las personas aquí sufrientes, por los que están escuchando o viendo esta transmisión, Señor, te pido que ahí donde se encuentren, Señor, sane su corazón, Padre, restaure su ánimo y su fortaleza, Padre, y vuelva nuevamente, Señor, a levantarse, Señor, fortalecidos en el Señor y en el poder de tu fuerza, Señor, para ejercer, Padre, la labor que tú les has encomendado en esta tierra, Señor, de llevar consuelo al desconsolado, de llevar alivio al que está afligido, de llevar fortaleza al que está derribado, Señor, de parte tuya, Padre, que sean portadores, Señor, de abrazos fraternos, Señor, de palabras de aliento, para que aquel que necesita reciba de ti esta muestra de amor, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Ahora quiero invitar a todas las mamás